un 20 de junio no solamente es el Día de la Bandera, el día del fallecimiento del general Manuel Belgrano, sino que cuando venimos un poco más acá en el tiempo, cuando la historia es un poco más reciente, nos encontramos con que un 20 de junio de 1973 regresaba definitivamente al país Juan Domingo Perón, después de haber estado exiliado durante más de 18 años. Para contextualizar un poquito esta cuestión, porque su regreso realmente ese día fue una verdadera tragedia, el peronismo había estado proscripto y en marzo de 1973 la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse había convocado a elecciones, y en esas elecciones el peronismo por primera vez y después de más de 18 años pudo volver a presentarse sin ningún tipo de proscripciones. Ganó las elecciones con la fórmula Cámpora-Solano-Lima, con casi el 50% de los votos, y fue realmente, ¿no es cierto?, un tremendo impacto para lo que era en ese momento la democracia, el regreso de la democracia, el regreso del peronismo. Parecía que iba a ser una verdadera fiesta. Sin embargo, cuando asume Cámpora el 25 de mayo de 1973, tuvimos un día realmente que no se condijo con esas esperanzas que tenían todos los argentinos con el regreso de la democracia y el regreso del peronismo al poder. Fue un día de caos total. Las agrupaciones de izquierda, encabezadas por Montoneros, tomaron la Plaza de Mayo, tomaron la Casa de Gobierno, escribieron frente a la Casa de Gobierno Casa Montonera. Las Fuerzas Armadas que estaban para hacer el tradicional desfile, con el tránsito del presidente luego de la jura, no pudieron hacer ese desfile tradicional, y ya en horas de la noche esas agrupaciones de izquierda tomaron por asalto el penal de Devoto y obligaron prácticamente a liberar a muchos terroristas que estaban allí cumpliendo condenas, y que esas condenas habían sido aplicadas por la justicia, por jueces federales que habían actuado ante los distintos hechos que se venían protagonizando ya entre la década del 60 y principios del 70. Esa liberación así compulsiva de esos terroristas obligó al día siguiente al Congreso de la Nación a dictar a las apuradas una ley de amnistía para blanquear de alguna manera esta situación que se había producido. Todas estas informaciones, todas estas cuestiones, todo esto que pasó ese día, a Perón lo enojaron muchísimo cuando le llegaron esas informaciones. Él todavía estaba en España, en Puerta de Hierro, en su residencia. No había podido presentarse él directamente por el hecho de que la dictadura de Lanusse le había puesto algunas trabas, por ejemplo, que cada candidato tenía que residir en el país un determinado tiempo, y él, por supuesto, no estaba residiendo aquí. Por eso es que delegó en Cámpora, ¿no es cierto?, la candidatura. De todos modos, como te decía, ¿no?, esta situación lo enojó muchísimo y decidió entonces que tenía que regresar al país para poner orden, no solamente en el país, sino también en lo que era su partido político, ¿no?, el Partido Justicialista que él había creado hacía ya unos cuantos años antes. Bueno, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima viajan a España para acompañarlo en el regreso. Cuando llega allí, Cámpora es objeto de todo tipo de actitudes totalmente contrarias a lo que sería, ¿no es cierto?, la recepción de un presidente. Perón estaba muy enojado con él y se lo demostró, por ejemplo, no concurriendo a una cena a la cual había sido invitado el presidente Cámpora por parte de quien era en ese momento en España el dictador Francisco Franco. Esto y otras actitudes, que prácticamente no hablaba con él, Perón lo ignoraba completamente. Como te decía, ¿no?, el enojo por todo lo que había pasado ese 25 de mayo y lo que estaba pasando después, porque después estas agrupaciones comenzaron a tomar edificios públicos, comenzaron a tomar escuelas, comenzaron a tomar hospitales.
el caos y el desorden era total, y el enojo de Perón iba creciendo a medida que se enteraba de todas estas cuestiones. Así es como entonces, un 20 de junio de 1973, en un avión especialmente fletado de Aerolíneas Argentinas, se produce el regreso de Perón, acompañado, ¿no es cierto?, además de quien era en ese momento el presidente y el vice, de una cantidad de dirigentes del peronismo y periodistas en ese avión que, bueno, era una verdadera fiesta porque realmente se producía el regreso de alguien que, sin lugar a dudas, era un gran protagonista y había tenido un gran protagonismo en lo que era la política y la historia también, por supuesto, en ese momento. Se había creado una comisión especial para recibirlo, se había de algún modo levantado una especie de palco en la avenida Riccieri, a la altura de en Ezeiza, ¿no es cierto?, a la altura del Puente 12. Allí Perón iba a dirigir, una vez que llegara al país, la palabra a todos los allí presentes. Se había congregado una multitud realmente muy importante de simpatizantes, de gentes. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas iban a recibir a Perón. El palco estaba custodiado por lo que se llamaba en aquel momento la ortodoxia peronista, o sea, el viejo peronismo, a cargo del coronel Jorge Osinde, un coronel retirado del ejército, que estaba a cargo de la seguridad. La orden era de que nadie se acercase demasiado al palco, o sea, que no se coparan los alrededores del palco. La izquierda peronista, Montoneros, decidió concurrir, de todos modos, avanzando, ¿no es cierto?, hasta aproximarse bastante al sector que supuestamente estaba protegido por esa orden de no irrumpir allí. Cuando comenzó ese acercamiento, no se sabe cómo y de qué manera, comenzaron los tiros, se comenzó a disparar. Desde unos árboles donde se habían apostado algunos francotiradores, desde los alrededores del palco. Por supuesto que el desbande fue total. La gente que estaba concentrada allí comenzó a tratar de protegerse de cualquier manera. Ancianos, niños, todos trataban de buscar un lugar para evitar de algún modo ser herido. Y bueno, el caos, como te digo, fue total, y la cuestión es que el avión que trasladaba a Perón no pudo aterrizar allí, tuvo que ser desviado al aeropuerto o a la base aérea de Morón. Allí sí pudo aterrizar, y bueno, nunca se supo, ¿no es cierto?, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos. Algunos calculan en más de 300 los heridos y en más de 20 los muertos, pero nunca hubo cifras oficiales. Lo cierto es que un día que debería haber sido de fiesta, no solamente para el peronismo, sino para todo el país, porque se trataba, como te decía, ¿no?, de alguien que, más allá de que se pueda coincidir o no con sus principios, era un protagonista importante de la política y de la historia argentina. Cuando aterrizó en la base aérea de Morón, bueno, tuvo distintas reuniones, le pegó un reto muy importante a quien era en ese momento ministro del Interior, Esteban Rigui. Le preguntó por qué no estaba la policía para proteger el lugar. El coronel Osinde, que también estaba allí, le respondió que él creía que con ellos era suficiente. Entonces, ¿para qué tenemos policía?, le dijo Perón. Y bueno, realmente un día que fue trágico, una verdadera tragedia de alguien que, como te digo, ¿no?, tendría que haber sido recibido de otra manera. Y bueno, hubo testimonios. Yo quiero leer textualmente un testimonio de Mario Firmenich, el jefe de Montoneros, entrevistado por Felipe Piña. Un libro que tiene como título Lo pasado pensado, y que me parece a mí que realmente es muy interesante porque está hecho en base solamente a entrevistas. Y le pregunta Piña a Perón, a Firmenich, ¿qué querían mostrarle a Perón?, le pregunta Piña, ¿no? Y él dice: nuestra decisión política era mostrarle a Perón un poderío de masas, de opinión pública, para decirle: vea, general, el proceso va por acá.
no va por la vieja burocracia sindical. Él le llamaba burocracia sindical a todos aquellos que de la vieja guardia, podríamos decir, porque allí estaban también Ignacio Rucci, distintos sindicalistas que, de acuerdo al testimonio de Firmenich, era contrario al proceso que ellos pretendían iniciar, ¿no? El proceso político argentino, que lo ha traído a usted, viene por esta base de masas, que es esta juventud que opina que que se organiza de esta forma y que tiene esta bandera. Y por eso llevamos, decía él, enormes banderas de 50 metros de largo que decían Montoneros. Era un hecho histórico y nosotros teníamos la voluntad política de dejar constancia de que había una dirección transformadora del proceso, que estaban marcando las nuevas generaciones, que esas nuevas generaciones eran mayoría en la movilización y que eran no solo las fuerzas que habían luchado, sino las fuerzas que podían sostener el proceso de ahí en adelante. Y por eso fuimos con todo el énfasis político, por eso movilizamos a toda la gente que pudimos del interior y de Buenos Aires. Hicimos el máximo esfuerzo de movilización con banderas claras. A lo mejor, así para nosotros, era absurdo pensar que hubiera una banda de mercenarios enquistada en el palco, dispuesta a tirar. También para ellos habrá sido absurdo pensar que estos jovencitos pudieran copar el acto más grande de la historia argentina, cosa que es cierto. Lo copamos, el acto más grande de la historia argentina fue un acto, no digo montonero, un acto peronista dominado políticamente por la expresión de los montoneros. Y finalmente cierra Piña con una pregunta. Usted habla de triunfo, pero Perón en su discurso fue muy duro con ustedes. Y Firmenich dice, sí, fue muy duro, nos echó la culpa. Perón abandonó el discurso del socialismo nacional, concretamente separó en sílabas la palabra justicialista, dijo somos justicialistas, y los viejos peronistas saben lo que estoy diciendo. Ahí marcó un cambio de rumbo, eso está muy claro. Bueno, a partir de ese momento, Perón, Montoneros estuvieron enfrentados. Recordemos que Perón finalmente, con su actitud, prácticamente obligó a que Cámpora renunciara a la presidencia, lo reemplazó Raúl Lastiri, que convocó a nuevas elecciones, que el 23 de septiembre del 73 Perón, junto con su esposa como vicepresidente, ganó de manera contundente con el 62% de los votos. Asumió el 12 de octubre del 73, pero 2 días después de haber ganado esa elección, el 25 de septiembre, Montoneros asesina a quien era en ese momento secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Ese asesinato marcó todo un tiempo, todo un momento. Rucci era prácticamente una pata importantísima en el pacto social que Perón pensaba llevar adelante con empresarios, con sindicalistas y con distintos estamentos de lo que tiene que ver con la conducción económica del país. Ese asesinato le obligó a decir a Perón una frase que después la diría también Maradona: me cortaron las piernas, dijo él. Asumió, como dije, el 12 de octubre de 1973, y luego de un periodo de gobierno donde realmente las crisis y los enfrentamientos fueron siempre muy importantes, finalmente falleció el 1 de julio de 1974, es decir que el próximo lunes se van a cumplir 50 años de ese fallecimiento, que también marcó un momento trascendente en la historia porque lo reemplazó su viuda, María Estela Martínez de Perón. El país fue un caos y finalmente desembocó en lo que sería una de las dictaduras militares más sangrientas de la historia argentina.